Buenos días a mis alumnos de la clase de Teoría del Estado. Yo sé que para ustedes también no ha sido fácil tratar de estudiar en esta modalidad. Esto sorprendió a todos, a maestros y alumnos, sobre todo a los maestros, que algunos de ellos no están familiarizados con el uso de las plataformas y con la virtualidad. Pero debemos de entender que estas actividades que se le están poniendo en la plataforma indudablemente no suplen ni intentan suplir las actividades que normalmente se desarrollan en las aulas en un sistema semipresencial, como es el caso de ustedes, que si bien es cierto no van todos los días a clases, sí asisten a las aulas en los horarios que deben de estar, que son los viernes y los sábados. La idea de estas actividades que se ponen en la plataforma es para lograr avances, aunque no se avanza como debería de hacerse en el sistema semipresencial, pero sí que tengan desarrollo de algunas actividades sobre los temas que marcan los programas de estudio de sus asignaturas. El tema que me ocupa el día de hoy es el tema de la ciencia política y la teoría del Estado. Antes de avanzar, les voy a explicar algo, o más bien les voy a recordar algo que ya les dije en el aula. Estos primeros temas que maneja nuestro programa son muy teóricos, son temas que incluso podemos considerar dentro del área de la filosofía jurídica. La mayoría de los alumnos no están acostumbrados a este tipo de temas y se los explico de una manera muy sencilla. Yo sé que no es fácil entenderlos por una razón que voy a explicar a continuación. Nuestro cerebro está entrenado para entender y captar información o adquirir conocimiento de una manera más práctica. Es decir, nuestro cerebro está acostumbrado a registrar información y guardarla como conocimiento, aquella información que captamos a través de nuestros sentidos. Es decir, la experiencia, el conocimiento es sensorial, el conocimiento empírico lo adquirimos a través de ¿cómo lo explico? A través de nuestros sentidos, es decir, vista, oído, olfato, gusto, tacto, y todo el conocimiento que es abstracto es difícil de pronto para nuestra mente entenderlo y asimilarlo, porque no lo hemos plasmado en una realidad. Entonces, partiendo de este punto, pues voy a tratar de ejemplificar de una manera en la que ustedes puedan entender esta información y que no se quede nada más como conceptos. Bueno, volviendo al tema de la ciencia política, que también se le puede llamar politología. A los que hacen política o estudian la política se les llama politólogos, que en nuestra actualidad creo que ustedes pueden conocer de una manera más sencilla este concepto y no quedar así como una ciencia política. Por otro lado, tenemos a la teoría del Estado, que es globalizadora en todos estos temas, y la primera gran diferencia en la teoría del Estado y la ciencia política es que la ciencia política forma parte de la teoría del Estado, y ahorita lo voy a explicar con una mayor facilidad. Debemos de entender nosotros que es una ciencia. La ciencia es un conjunto de técnicas y modelos que permiten organizar el conocimiento sobre estructuras de hechos objetivos. Es decir, la ciencia debe de cumplir tres requisitos muy importantes. La primera de ellas, debe de cumplir dos requisitos muy importantes para considerarse ciencia: tener un objeto de estudio perfectamente definido y tener métodos específicos para estudiar este fenómeno o este objeto de estudio. Y la política cumple con estos dos elementos, tiene sus propios métodos para estudiar los hechos políticos y además, obviamente, pues ya lo dije ahorita, su objeto de estudio pues son todos estos hechos que surgen de la política. También debemos definir qué es la política. La política es una actividad destinada a la toma de decisiones de grupos que se encuentran en el poder, y esto permitirá resolver conflictos que se desarrollan en un Estado, y obviamente también permite negociar y dirimir intereses entre partes que se encuentran en el conflicto,
Como yo siempre he dicho, una de las labores que es muy complicado es gobernar, porque hay muchos intereses encontrados, no siempre van a coincidir, y ahora sí, valga la expresión, tratar de darle gusto a todos, pues es definitivamente complicado. Obviamente los principales antecedentes que tenemos de la política, bueno, pues nos remontan hasta la época del Neolítico, donde comienzan a surgir las primeras comunidades humanas, y obviamente hablar de política es hablar de poder, es decir, quién ejerce el poder, cómo ejerce el poder y cómo este poder tiene que ver con las decisiones que se toman dentro del gobierno. Y obviamente era muy rudimentario esta actividad dentro del Neolítico, pero ya había la posibilidad de que alguien tuviera el poder en sus manos. Normalmente en aquellas comunidades humanas el poder era ejercido por el que tenía más fuerza, el que tenía mayor destreza o inteligencia, o al que se consideraba como un sabio. Ellos eran quienes ejercían el poder en aquel tiempo. Debemos entender nosotros que la ciencia política tiene características y obviamente debemos de considerarlo como las formas de actuación del gobierno frente a determinadas temáticas sociales y económicas que son de interés público, que son de interés de la sociedad, y derivado de ello se desarrollan conceptos como políticas educativas, políticas de seguridad, políticas de gobierno, políticas monetarias, fiscales, ambientales y en otras materias, y a estos temas los conocemos como políticas públicas. A esto se refiere esto es lo que estudia la ciencia política. Y obviamente también lo incrustamos en los sistemas políticos que tienen que ver con las formas de gobierno, y propiamente dicho en torno a este tema es como las formas en que cada país elige a sus gobernantes a través de mecanismos establecidos previamente en la ley y que son producto de un desarrollo histórico. Esto lo tocaremos en otro tema, en otro video que se llama Formas de Estado y Formas de Gobierno. Obviamente a lo largo del tiempo han aparecido grandes ideólogos que han tomado como estudio la política y el gobierno, pasando por Cicerón, San Agustín, Santo Tomás, Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Rousseau, Emmanuel Kant, por citar algunos de ellos. Entonces estos temas no son nuevos, prácticamente han ocupado el interés de todas las sociedades en todos los tiempos, y obviamente para ustedes como alumnos de esta materia no vamos a ser politólogos, no es nuestro perfil. Sin embargo, esta materia es de formación y ustedes deben de conocer cómo funcionan los esquemas de la ciencia política y de la teoría del Estado, pues obviamente para tener una mayor cultura jurídica y entender cómo son los procesos legislativos, cómo son los procesos de gobierno en la actualidad. Para distinguir a la ciencia política de la teoría del Estado debemos entender nosotros que la teoría del Estado es un todo y la ciencia política es parte de ese todo. Entonces no son lo mismo, sin embargo una tiene relación con la otra y esta relación es bilateral. ¿Qué quiere decir esto? La ciencia política toma datos que genera la teoría del Estado para aplicarlas a su área. Y la teoría del Estado toma datos o elementos que estudia la ciencia política también para completar sus estudios. Es decir, la ciencia política estudia hechos políticos y la teoría del Estado estudia en general, obviamente, las definiciones, orígenes, formas y objetos, límites y realidades de algo que conocemos como Estado. Entonces es más amplia la teoría del Estado que la ciencia política. También tiene que ver con aspectos éticos y con aspectos legales. Y para concluir este video, las principales diferencias entre la teoría del Estado y la ciencia política debemos de enfocarlo de la siguiente manera. La ciencia política es una ciencia, como su nombre lo dice, es algo que ya está comprobado. La teoría del Estado es una teoría, y recordemos nosotros que las teorías no están comprobadas propiamente, además de que explican una realidad que puede falsearse, puede alterarse. Las ciencias no pueden alterarse.
Tienen esferas de estudio distintas. La ciencia política estudia los hechos políticos. La teoría del Estado engloba el estudio de todo el Estado, desde sus orígenes, formación, divisiones, clasificaciones, aspectos éticos, aspectos políticos, etcétera, etcétera. Tenemos que la teoría del Estado es un todo, la ciencia política es parte de ese todo, pero ambas trabajan de manera conjunta porque el fenómeno del Estado es un ente complejo que abarca aspectos que, al igual que la ciencia política, ayudan al Estado al estudio y comprensión de este ente que es el Estado, pero pues también existen otras ciencias que auxilian a la teoría del Estado, como es la sociología, como es la antropología y todas estas ciencias que ya vimos en el tema de la enciclopedia política. Bueno, por mi parte es todo por lo que ve este tema. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Volveremos otro día con el siguiente tema, que es el Estado y el derecho, para explicar cómo se da esta dualidad dentro del estudio de la teoría del Estado como ciencia.